Hola, Acá Hola está Tilio, Tilio. bienvenido. Gustavo. ¿cómo andan? ¿Qué tal? Aquí andamos. ¿Me escucha? ¿Mejor? Sí, ¿Se sí, bien. escucha? Bien, bueno. Perdón por la demora, pero ando con algunos problemas con la compu, así que, pero bueno, ya estamos para empezar, así que, Bien. Bueno, bienvenidos a todos y todas los que se han sumado a esta charla ya casi de despedida del primer cuatrimestre, no, despedida del primer cuatrimestre. La semana que viene entramos en receso y bueno, la verdad que una muy buena manera de cerrar esta primera parte del año es teniendo a una personalidad del tamaño de Atilio Borón. Después vamos a hablar un poco, así vamos a dar algunas características, pero primero Graciela, la directora del ICET 18, te quiere dar la bienvenida. Buenas noches para todos y todas. Atilio, gracias. Ya te hemos adoptado en el ICET 18 y de vez en cuando te molestamos y vos gentilmente aceptás, como me dijiste aquella vez cuando tuvimos la oportunidad de conocernos personalmente, para los pibes y para las pibas siempre voy a estar y estás cumpliendo con tu palabra una vez más. Así que hoy no podemos invitarte ni a almorzar ni a cenar, pero sí a compartir con todos nosotros y todas nosotras este espacio que, como decía Gustavo recién, a modo de cierre de este cuatrimestre, es ponerle realmente un moño a este cuatrimestre porque estamos felices de recibirte. Y como gracias. vos sos lo importante aquí, trataremos nosotros de hablar lo menos posible para poder disfrutar de tu presencia. Gracias. Bueno, gracias Graciela, muy amable. ¿Cómo estás, Atilio? ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por estar. Yo creo que estuviste en el instituto. ¿Cuándo fue? ¿En el 19? A ver, ayúdame, Gustavo, En también el Graciela. 18, El 18. en el 18. 18. 2018. Yo trataba de sacar la cuenta. A mí me parecía que hacía como 20 años que habías estado en el instituto, Atilio, la verdad, y no tan poquitos años. Evidentemente, este periodo que hemos pasado de pandemia ha acelerado los, los tiempos, ¿eh? El espejo también ha acelerado los tiempos, creo que también tiene que ver con eso, Atilio. Eh, Sabes que este es un curso de la carrera de periodismo. Esta actividad está organizada por la carrera de periodismo. Aquí hay muchos jóvenes y muchos chicos y chicas muy jovencitos que están estudiando la carrera y por supuesto que hay invitados en general, ¿no? Pero digo, pensaba en esto de qué vamos a hacer esta noche acá, ¿no? Esta tardecita, esta noche acá. Y vamos a hablar de ideas. Y a veces uno cuando se plantea este tema, dice, ¿estaremos nosotros formando parte de la realidad, debatiendo esto de las ideas? Y por otro lado pensaba cuál es la importancia entonces que tiene el debate de ideas en una carrera como la de periodismo, ¿no? Donde parece que la disputa de estas ideas son patrimonios exclusivos del periodismo militante, si es que pudiésemos definir un periodismo como tal, ¿no? Parece que únicamente estaría anclado ese debate en ese tipo de perspectivas periodísticas. La verdad, Atilio ya nos había complicado Fukuyama ya en la década del 90, cuando había anunciado el fin de la historia y con su famoso libro El fin de la historia y el último hombre. Verdaderamente lo que pretendía, y digo pretendía porque las ideas van más allá de lo que una persona pueda pretender, era clausurar el debate acerca de las perspectivas ideológicas y decretar de alguna manera el liberalismo democrático como la única opción válida. Y desde allí para adelante parecía que debatir ideas era una cuestión de una trasnoche en alguna mesa de bar, ¿no? Como que ya era cosa que debatir este tipo de cosas se transformaba en algo que ni siquiera tenía que ver con disciplinas, con carreras, y evidentemente por algún lado esto se mete por algún intersticio y se nos mete en una carrera como esta, ¿no? Nosotros siempre le decimos a los chicos y a las chicas que nosotros podemos aprender técnicas periodísticas, hablar de la estructura de una noticia, de la forma de un titular, de cómo redactamos para un servicio informativo. Son todas herramientas que en algún momento los chicos la van a aprender. Pero acá el tema es debatir ideas para conocer el mundo, y eso ya significa una complejidad mayor, ¿no? Conocer el mundo
es una complejidad mayor. Y a partir de ahí es que necesitamos este debate de ideas. Por eso nosotros decimos que estamos frente a una actualidad muy importante y tratando de desinstalar algunas voces conservadoras que instalan sus ideas también, su mirada del mundo, que instalan sus ideas como que la verdad no existe, que instalan ideas como que las ideas se defienden sin argumentos, no hacen falta argumentos para defender ideas, las utopías no son realizables, seguimos todavía con la vieja alegoría de la caverna, si percibimos o debemos ser percibidos, o si los objetos existen, o si la realidad existe. Nos propusieron vivir en la incertidumbre y disfrutarla, ¿no? Recordemos que no hace mucho tiempo nos habían propuesto vivir en incertidumbre y disfrutarla, cuando la incertidumbre, todos sabemos, carece de futuro, pero también carece de pasado. Es un debate que se da sin futuro y sin pasado, se da en un presente permanente. Pichón Rivière decía que para sobrevivir hay que planificar la esperanza, ¿no? Y desde aquí nos decían vivir en incertidumbre y disfrutarla. La vez pasada hablábamos, y ya con esto termino, con unos alumnos también en una de las sesiones, y decíamos que lo peor que nos puede pasar es vivir sin causa, ¿no? Porque al final de cuentas el debate de las ideas es un debate por la libertad, ¿no? Esta palabra que ahora está tan gastada también, otra palabra que ha quedado gastada, esto de la libertad. Y cuando hablamos de la libertad decíamos, no estamos hablando de la libertad de los antivacunas, sino, si se quiere, la de Levinas, ¿no? La de Manuel Levinas, cuando decía que ser libre es escaparse a uno mismo para encontrarse con el otro. Y eso, en definitiva, me parece que es lo que hace a la esencia de este debate de ideas, encontrarse con el otro, evidentemente llegar a negociaciones, que lo vamos a hacer a través del debate de ideas. Por eso nos parecía interesante, oportuno y muy necesario llegar a este tipo de discusiones en una carrera como la de periodismo. Por eso nosotros saludamos mucho esto, entendemos que hay debate que ya tiene que estar instalado, porque esos debates nos permiten conocer al mundo. Y si algo necesitan los chicos y chicas que integran hoy la carrera de periodismo y aquellos egresados que también nos están acompañando, es precisamente conocer el mundo, poder desentrañar la complejidad del mundo, allá como hablaba Morén también, de un trabajo transdisciplinario y multireferencial también, que nos permita conocer el mundo de distintas ópticas y miradas. Así que esta es una invitación para eso, y por supuesto que te agradecemos enormemente este espacio, este rato en esta tarde ya previa a un feriado, para hablar de estas cosas, que parece que fueran cosas que ya no se usan, hablar de las ideas y de las ideologías. Así que muchas gracias, Atilio, y con esto ya te doy paso, Gustavo, también para presentar ya formalmente a Atilio Borón. Bueno, gracias, Fabio. Y la verdad que comparto muchísimo de lo que vos planteás, sobre todo con una parafernalia informativa, comunicacional, en donde esos lugares comunes de que la libertad está apropiada por un sector, una minoría, y que se expande hacia una mayoría que no entiende de qué libertad se está hablando. Yo quería presentar a Atilio, que bueno, obviamente no necesita presentación porque se presenta solo, pero bueno, él es sociólogo, politólogo, catedrático, y tiene un listado de libros impresionante que obviamente no los voy a recitar todos, pero empieza con, si no me equivoco, La vulnerabilidad externa de América Latina y Europa, junto a otros autores en 1985. El año pasado, Claxo publicó una antología de textos de Atilio Borón, que se llama Bitácora de un navegante, teoría política y dialéctica de la historia latinoamericana. Y bueno, ahí aparece una autobiografía que presenta Atilio, donde él cuenta, bueno, cuándo nació, en qué contexto, cómo fue su formación. Y en esa biografía, en esa autobiografía, uno vislumbra que en cada etapa de la historia latinoamericana y de la vida de Atilio surge un libro, porque según dice Atilio, mi vida ha sido hasta ahora una interminable serie de polémicas, donde sus libros polemizan permanentemente con esa realidad que nos muestran como que es inmodificable, ¿no? Y bueno, y él, uno de los libros quizá que él considera como el más logrado teóricamente, es Tras el búho de Minerva, Mercado contra Democracia en el capitalismo de fin de siglo, publicado
en 2000 por el Fondo de Cultura Económica. Y ahora, para cerrar un poco esta pequeña y mezquina introducción que hago de Atilio y de su vida, tomo unas palabras de Adolfo Pérez Esquivel, el Premio Nobel de la Paz, que dice que Atilio Borón es el sembrador del pensamiento y la palabra que genera conciencia en todo el continente, despertando valores, identidad y pertenencia, y señalando caminos de liberación. Toda su obra va dejando huellas del hacer emancipador que fue y es el sueño de los pueblos de América en los caminos de la unidad de la patria grande. Realmente pensar en esta idea del sembrador de pensamiento en un escritor como Atilio Borón es realmente emocionante, y más viniendo de Adolfo Pérez Esquivel. Y a lo mejor en un contexto muy especial, muy apretado, pensando que Adolfo Pérez Esquivel es Premio Nobel de la Paz y que hoy la Corte Suprema de Justicia decide abrir la causa de Pedro Blaquier por la noche del apagón, me parece una hilación de los momentos históricos en donde la impunidad de esos personeros de la dictadura bueno, no va a ser una constante. Y para terminar esta introducción a Atilio, voy a leer un pequeño parrafito de él, que dice: sé que mi generación cumplió un papel muy especial. Nos tocó una época muy singular, como pocas veces se vio en la historia, y las respuestas que se ensayaron no todas fueron las correctas. Pero más allá de nuestros errores, creo que a las mujeres y hombres de esa generación nos movía poderosamente un impulso utópico que es preciso valorar y cultivar, y que hoy, inmersos en el decadentismo de un capitalismo ya desahuciado y corroído por la exaltación del egoísmo, el inmediatismo y la inescrupulosidad hecha sistema, aquella búsqueda afiebrada de la utopía hace más falta ahora que nunca. Y como precisamente la utopía la necesitamos para seguir moviéndonos, le damos la palabra a Atilio Borón, que es nuestro invitado especial del día de hoy. Bueno, muchas gracias Gustavo, muchas gracias a todas, por esta presentación excesivamente generosa. Yo, ¿sabes? Cuando me presentan así, tengo la tentación de apelar a una cita de Borges, ¿verdad? Que, por supuesto, lo de Borges es incomparablemente superior a toda mi obra, ni hablar, ¿verdad? Estamos hablando de un genio universal y yo soy, bueno, un artesano. Pero Borges, escuchando elogios así, muy exagerados, como creo que son estos, de buena fe, lo hacen porque creo que realmente hay un torrente de afecto muy fuerte que es recíproco, que yo siento por ustedes, porque me invitan, me dan la chance de conversar, de llegar a un público joven, etc. Pero Borges decía, con ese sentido de humor incomparable que él tenía: señora, por favor, no repitan lo que dicen de mí mis enemigos. Y yo tenía ganas de decirle eso a Adolfo cuando hizo ese prólogo. Bueno, en fin, esa carta. Ese libro, digamos, para los que tengan interés, ahí quiero aclararles que es de descarga gratuita. Simplemente tienen que entrar a Claxo, Atilio Borón, Bitácora de un navegante. Es un librote, como son casi 750 páginas, lo pueden descargar ahí, y ahí tienen un recorrido de mi obra los últimos 50 años, ¿verdad? Desde los primeros artículos hasta los actuales. No están todos, realmente una gran parte quedó afuera, pero bueno, ahí hay un buen compendio. Bueno, pero vamos al grano, ¿verdad? El periodismo hoy, parto diciendo, es me atrevería a decir que es una especie en extinción. Y en buena hora que haya gente que esté dispuesta, ¿verdad?, a estudiar periodismo, porque lo que normalmente llamábamos periodismo es lo que hoy se han convertido en los grandes agentes de propaganda de los sectores más ricos y poderosos de Argentina y de América Latina, diría del mundo, ¿verdad? El periodismo ha dejado de ser, cuando uno mira lo que revisa, lo que eran los órganos periodísticos por excelencia de un país como la Argentina, ¿verdad? O de España,
¿verdad? Tampoco, o de Chile, lo que comprueba es que esos órganos han dejado de cumplir la sagrada misión de informar y de educar a la ciudadanía. Más bien lo que han hecho, se han transformado en agentes de propaganda al servicio de un proyecto económico, político, manejado de manera excluyente por las clases dominantes y, digámoslo con una palabrota que puede parecer demasiado poco académica, por el imperialismo norteamericano y la embajada. Esta es la realidad. Quien alimenta los tres grandes medios que hay en la Argentina, el oligopolio mediático de Clarín, Nación e Infobae, básicamente es la embajada. No directamente, no es que desde la embajada acá, pero cuando digo la embajada, digo el imperio como una organización de carácter internacional que ha hecho de la conquista, la colonización del periodismo, uno de sus objetivos estratégicos más importantes. Y lo han logrado. Por eso digo que el periodismo es una especie en extinción, porque los grandes medios ya no son periodismo, ¿verdad? Cuando uno abre, por ejemplo, qué sé yo, las páginas de Nación, de Clarín, o entra en en Infobae, lo que encuentra básicamente operaciones de propaganda política. Fake news, por una parte, mentiras, ¿verdad? O encuentra también ocultamientos, encuentra blindajes mediáticos, encuentra ¿verdad? Exaltación de personajes o de países, etcétera, sin ningún criterio objetivo, obedeciendo fundamentalmente a la necesidad de, a partir de las ideas, poder controlar a las poblaciones. Ustedes dirán, ¿esto no es exagerado? No, para nada. Yo creo que el periodismo auténtico, que es el que estas chicas y chicos van a querer hacer, ¿verdad? Y que espero que sean fieles a eso. Yo creo que habría que tener un juramento hipocrático para los periodistas, ¿verdad? Jurar como sean los médicos. Jurar decir la verdad y denunciar las mentiras. Yo propondría eso, para los graduados. Voy a jurar para comprometerme a decir siempre las verdades, caiga quien caiga, como decía aquel famoso programa en la televisión, y denunciar las mentiras, denunciar los errores, todo eso, ¿verdad? Pero el periodismo hoy se ha convertido, ese periodismo hegemónico, se ha convertido en un arma de combate. Esto hace ya 20 años aproximadamente, lo dijo un general de los Estados Unidos en una audiencia ante el Congreso de ese país, en donde se lo citó a este general, que venía en representación del Pentágono, y se lo citó y se le preguntó al cabo de una larga serie de interacciones entre los senadores y él, si es que necesitaba más dinero para armamentos, para helicópteros, para aviones, para fusiles de asalto, etc. Y el general aquel, general de 4 estrellas, o sea, no era un militar cualquiera, era uno de los capos del ejército americano, se me fue el nombre ahora, pero por ahí lo encuentro, dijo, no necesitamos más dinero para eso. Lo cual sorprendió a los senadores, porque el complejo militar industrial se dedica a fabricar ese tipo de cosas. Y los senadores, a su vez, financian sus carreras políticas a partir de donaciones que hacen las empresas del complejo militar industrial. Si yo soy la Boeing o soy la McDonnell Douglas y no vendo aviones de guerra, cuando viene el senador o el diputado o el candidato a presidente a pedirme una ayuda, le digo, bueno, mirá, hace una guerra, porque yo te ayudo, pero necesito aviones, vender aviones para que se vengan abajo, salvando la vida de los pilotos, ¿verdad? En la medida de lo posible, y si no, pobres chicos morirán, pero yo lo que produzco tengo que venderlo. Para venderlo necesito que hagas guerras. Entonces el negocio es muy claro. Pero este militar le dijo, no necesitamos más armas. Sorpresa, ¿verdad? Entre los senadores. Y dice, bueno, ¿y qué necesita? Dice, mire, necesitamos otra cosa. Porque hoy en día la batalla fundamental en contra de la subversión, en contra del terrorismo, en contra del comunismo,
ya no se libra más en las selvas tropicales de los países del tercer mundo o en los suburbios decadentes en descomposición de esos países, sino que la batalla principal se libra en los medios de comunicación. Esa es nuestra batalla principal, ese es nuestro principal teatro de operaciones. Y para eso no me sirven helicópteros, cañones, antitanques ni tanques militares. Necesito tener periodistas. Cuando llaman periodistas ya sabe a quiénes se refiere. Se refieren a Leuco, a Morales Solá, a Fernández Díaz, a Marcelo Lanata, etc. No se refiere a lo que ustedes quieren formar. Necesitamos periodistas, necesitamos medios. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque las nuevas condiciones en que se libra la guerra hoy son condiciones en las tal para llegar a la victoria es conquistar las mentes y los corazones de los pueblos a los cuales estamos atacando. Que los pueblos a los cuales Estados Unidos atacan sepan que lo hacemos por su bien, que lo hacemos por su felicidad, que lo hacemos por garantizar el goce de los derechos humanos, el disfrute de todas las libertades. Y eso no se logra con cañonazos, con drones ni con bombardeos. Se logra con lo que el comandante Hugo Chávez, de una manera muy clara, clarividente, dijo, se logra con la artillería mediática. La artillería mediática es la que demuele las defensas que los pueblos oprimidos por el imperialismo tienen ante los avances del imperialismo. Los avances del imperialismo que se registran a través de múltiples caminos. No hace falta que venga una invasión de marines para decir que la Argentina está acosada por el imperialismo. Basta con leer los grandes medios de comunicación hegemónicos para darnos cuenta. El bombardeo sistemático, permanente, día a día, 24/7, ¿no es cierto? Basta leer los zócalos de TN, de Canal 13, de Canal de Telenoche, de Telefe. Basta leer, mirar la CNN. Basta darnos cuenta de que ese periodismo hegemónico está produciendo un ataque interminable sobre la población de nuestros países, sobre todas las poblaciones, con el objeto de hacer qué cosa, de establecer un modelo, ¿verdad? Que un autor norteamericano muy importante y un hombre que no fue nunca un pensador de la izquierda, pero que ha venido evolucionando, ha fallecido hace pocos años, se llama Sheldon Walling, acá lo tienen, el libro, ¿verdad? Se llama Democracia, Sociedad Anónima. Y en este libro, que tiene por subtítulo La democracia dirigida y el fantasma del totalitarismo invertido, para que vean la gravedad del proceso que Walling ve en los Estados Unidos, y en donde dice, es un proceso mediante el cual las empresas, las grandes empresas, se han apoderado del Estado. Y para apoderarse del Estado, ¿verdad? Por eso él habla de un totalitarismo invertido por comparación con el totalitarismo de Hitler y de los fascismos, en donde eran los estados los que se apropiaban de las empresas. Ahora son las empresas las que se apropian del Estado, que se apropian de los gobiernos. Pero ¿qué dice este hombre? Que es un hombre muy lúcido, escribió grandes libros, ¿verdad? En la historia de la filosofía contemporánea. Dice, la manera como se garantiza ese control, ¿verdad?, por parte de las grandes empresas, de los estados, es a través de un proceso premeditado de deseducación o de analfabetización política de nuestras poblaciones. Está hablando de Estados Unidos. Un proceso de analfabetización política premeditada, analfabetización inducida, porque a partir de ahí prácticamente se remueven todos los controles que el gobierno o los poderosos pueden tener. La sociedad está indefensa, porque la sociedad no tiene cómo defenderse cuando ha sido deseducada de esta manera, desinformada sistemáticamente de esta manera. Y por lo tanto queda a merced
de la clase dominante. La clase dominante, que como ustedes saben no es tan solo un fenómeno local, la clase dominante está articulada con la hegemonía del imperialismo, ¿verdad? Porque el imperialismo es un sistema mundial, el capitalismo es un sistema mundial, y por lo tanto cualquier ataque que se haga a alguno de los privilegios del capitalismo en cualquier región del mundo, ¿verdad? Ese ataque va a ser respondido a escala planetaria, no tan solo a escala nacional. Y esto me parece que es un dato muy significativo para tener en cuenta, ¿verdad? O sea, hay una respuesta muy, muy fuerte, pero es una respuesta global, una respuesta planetaria a eso. Bien, ¿qué significa esto? Significa que este combate de ideas, al cual se refería anteriormente Fabián, creo, es un combate fundamental. Tenemos que salir a disputar esto. Tenemos que salir a disputar, ¿verdad? Y a denunciar las noticias falsas. Tenemos que salir a denunciar los blindajes mediáticos, ¿verdad? ¿Por qué no se habla, por ejemplo, ustedes son estudiantes de periodismo, ¿por qué no se habla permanentemente todos los días en la prensa hegemónica? No se habla del caso de Julian Assange. ¿Por qué no? Es la figura periodística más importante del mundo, sin la menor duda. Es un periodista que ha hecho unas revelaciones extraordinarias, que nos ha permitido conocer cómo funcionan los mecanismos internos de la dominación imperialista, cómo el gobierno de Estados Unidos le ha mentido a su propio pueblo, de manera sistemática. Ese es el pecado de Assange. Por eso lleva 10 años ahí en Londres, 3 años largos en cárcel, 7 años antes refugiado en una habitación de 4x4 en la Embajada del Ecuador, hasta que el delincuente, el corrupto de Lenín Moreno lo entregó a las autoridades británicas, ¿verdad? ¿Por qué no se habla de Julian Assange? ¿Cuánto hace que no ven una noticia de Julian Assange? Uno de los periodistas más importantes de eso. Para nada. Es una noticia. Ahora, eso es violar de una manera flagrante la ética periodística. Ocultar una verdad que salta a la vista. Julian Assange está perseguido porque cumplió cabalmente su función de periodista. Recibió una información valiosísima, la hizo pública. Acá lo que hacen los grandes medios, digo acá en Estados Unidos, en España, ante una información de ese tipo la archivan. ¿Por qué? Porque se publica aquello que conviene al poder establecido. Y lo que no conviene al poder establecido no se publica. Renunciaron varios jefes de Estado en el mundo a partir de los Panama Papers. El señor Macri tenía no sé cuántas empresas registradas que aparecen en los Panama Papers. ¿Cuánto hace que no ven ustedes una noticia sobre el señor Mauricio Macri y los Panama Papers? No la van a ver. Un tema está archivado ya, absolutamente archivado. Y esto claramente habla de un ellos, si fueran periodistas de verdad, si no fueran operadores políticos, tendrían que dar esa noticia. O tendrían que decir, por ejemplo, que la causa Correos lleva prácticamente archivada en la Corte Suprema durante más de 10 años. Sin embargo, otras causas se mueven con gran celeridad, pero eso significaría exponer ante los ojos de la opinión pública las inequidades del Poder Judicial y de la justicia federal en la Argentina. Entonces, de eso no se habla. O sea, no es solamente el tema de las noticias falsas, sino también de las no noticias. Algo que la sociedad tiene que conocer y que la sociedad tiene que saber. Y es todo lo que ese periodismo no hace. Por eso digo yo, cuando uno
no es exclusivo a la Argentina, lo veo en Chile, lo veo en el Perú, por ejemplo, la de robo electoral en contra del señor Pedro Castillo. Pedro Castillo ganó legítimamente la elección hace un mes. Ganó por más. Keiko Fujimori está diciendo que no acepta el resultado. La prensa hegemónica del Perú acompañando la opción de Keiko Fujimori. Mario Vargas Llosa haciendo un llamado antes de las elecciones a votar por Keiko Fujimori. La misma persona a la cual él había acusado antes de ser cómplice de todo el latrocinio, la corruptela y el autoritarismo de su padre Alberto Fujimori. Durante 18 años la estuvo acusando y ahora resulta que la defiende y promueve su candidatura. Y una vez que perdió, insistió Vargas Llosa en que no había que reconocer el triunfo de Castillo. Inclusive llegó a hacer un llamamiento a las Fuerzas Armadas del Perú para evitar de que Perú se convirtiera en Peruzuela, ¿verdad? Como en la Argentina la Argenzuela, lo mismo. Y todos aquellos diarios en el Perú, con el Comercio de Lima a la cabeza, repitiendo esa noticia. Ahora, ¿eso es periodismo? No, eso no es periodismo. Por eso creo que la primera tarea que tiene que aprender un joven periodista, ¿verdad? O una joven periodista, es diferenciar la propaganda de la información. Lo que estos grandes medios hacen en la radio, en la televisión, en la prensa gráfica, es propaganda. Y ante ello nosotros tenemos que salir a dar un debate. Pero nosotros no podemos caer en lo de ellos. Tenemos que hacer periodismo en serio, ¿no es cierto? Diciendo la verdad y saliendo a debatir, a rebatir sus ideas. ¿Cuál es el problema que tenemos? La enorme asimetría entre los vehículos que ellos tienen y los que tenemos nosotros. Cuando digo vehículos, digo los diarios que tenemos, la radio que tenemos, la televisión que tenemos. Tenemos una asimetría fenomenal. No solamente en la Argentina, a nivel mundial. Hay un señor que yo les recomiendo mucho que lo sigan, es un gran documentalista y periodista australiano, se llama John Pilger, por ahí lo han visto en sus estudios, Pilger, ¿no es cierto?, con P-I-L-G-E-R, John Pilger. Él escribe, ya ofrece datos que son realmente impresionantes sobre el grado de concentración de los medios de comunicación y el grado de concentración que tienen aquellos que producen las noticias. Los que producen las noticias que circulan a nivel mundial son 5 grandes empresas. 5. Esas producen el 85% de las noticias económicas, sociales y políticas del mundo. Están afuera las deportivas, etcétera, ¿verdad? Pero de las noticias económicas, políticas, sociales, 85% producidas por 5 grandes empresas. Empresas privadas que lucran vendiendo información a voluntad de sus clientes favoritos, sus favorecedores, sus mecenas, sus socios. En el caso de la Argentina, el maridaje entre la prensa hegemónica y los intereses económicos es realmente escandaloso. Lo que acá se hace está, por ejemplo, prohibido en Estados Unidos, cosa que no te van a decir jamás. El New York Times no puede tener en la ciudad de Nueva York una red de radios de AM, de FM, ni canales de cable ni canales de aire. Señor, usted es un diario y usted publica un diario y punto. A lo máximo una revista cultural, semanal, punto, nada más que eso. Acá en cambio tenemos los multimedia que tienen radio, televisión, prensa gráfica, inversiones inmobiliarias, inversiones en el campo, inversiones en telecomunicaciones, manejan la fibra óptica, manejan el cableado, son los dueños de la internet. Digo, y esta es una situación absolutamente contraria a la democracia. No van a encontrar absolutamente ninguna referencia a esa anomalía escandalosa que atenta contra la libertad de prensa, ¿verdad?
Entonces, nosotros tenemos que dar la batalla en condiciones muy desiguales. Algo se está haciendo, algo se hizo con la ley de medios, pero la ley de medios fue, digamos, prácticamente barrida por un decreto del presidente Macri, y ahí quedó, con la complicidad del Poder Judicial. Necesitamos una nueva ley de medios, claramente, mucho más integral que la anterior. ¿Por qué? Porque tenemos una ciudadanía indefensa. A ver, tenemos una ciudadanía a la cual le dicen, señor, señora, no se vacune porque esa vacuna es veneno. El gobierno lo quiere envenenar. Y si usted se vacuna le van a pasar cosas horribles. De repente su cuerpo se va a imantar y usted va a quedar pegado a la heladera. Te dicen aberraciones de ese tipo. Y aunque a ustedes les parezca mentira, yo sé que no les parece mentira, pero es una fórmula retórica la mía, mucha gente cree todo eso. Yo tengo amigos, tengo familiares, gente con educación universitaria, que ahora se puede dar la vacuna, están dudando. Che, pero no hará mal la vacuna, no será un problema la vacuna, realmente estamos seguras de que no es tóxica, de que la vacuna esa realmente no nos va a hacer daño. Digo, gente con preparación universitaria, ¿qué revela esto? Los alcances de ese proceso que decía el profesor Walling, de analfabetización de la población, de embrutecimiento de la población. Convencerla, ¿verdad?, de que la vacuna, ¿no es cierto?, que se supone que va a ayudarnos a combatir esta pandemia, en lugar de combatirla, realmente lo que hace es mandarnos a la muerte. Nos envenenan. Y no solamente lo dicen, hay una querella en sede judicial que hizo la exdiputada Elisa Carrió, de la cual ahora ella finge demencia, dice que no fue, pero está ahí, ¿no es cierto? Está ahí. Y los diarios se hacen eco. Y mienten cuando dan la noticia del número de vacunas que llegan a la Argentina. La Argentina es uno de los países del mundo que ha recibido mayor cantidad de vacunas y que ha administrado mayor cantidad de vacunas en medio de una situación muy difícil. Porque este país, aparte de los problemas propios que tiene el gobierno, ¿verdad? Son muchos problemas, no hay gobierno perfecto, yo no conozco, 50 años de mi vida profesional que están ahí en este libro, vean que es un masacote, no conozco gobiernos perfectos. Todos los gobiernos que he estudiado tienen problemas. Pero acá en la Argentina agregamos un problema más, que hemos podido sortear, o que el gobierno ha podido sortear afortunadamente. El problema se llama federalismo. El federalismo ha sido una tragedia para el mundo en el contexto de la pandemia. Los países que tienen mayor número de infectados son Estados Unidos, la India, Brasil y México. ¿Qué tienen en común estos países de diferentes continentes, diferentes idiomas, diferentes estructuras sociales? Tienen en común un rasgo: federalismo. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay una política nacional de combate a la pandemia. La Argentina tiene 24 políticas de combate a la pandemia. Una política en Cava, una política en Provincia de Buenos Aires, otra política en Santa Fe, otra en Santiago del Estero, otra en Catamarca y así sucesivamente. En México una política en Guerrero, otra en Guanajuato, otra en Tamaulipas, otra en Nuevo León. No hay una política nacional. En Estados Unidos le pasó lo mismo a Trump, aparte de que Trump era una bestia, ¿verdad?, bajo muchos sentidos. Pero ojo, el demagogo más capaz que ha surgido en Estados Unidos en los últimos 50 años, así nomás. Un hombre con una capacidad de hacer daño tremenda y que todavía la conserva, pero no pudo establecer una política única. ¿Por qué? Porque Nueva York hacía su política, Nebraska la suya, California la suya, Massachusetts la suya, y en la India lo mismo. ¿Se dan cuenta? Y pese a eso, la Argentina no le ha ido tan mal. Le podría haber ido mucho peor. Le podría haber ido mucho peor, ¿verdad? Esto quiere decir, yo estoy planteando la necesidad de que el presidente asuma, ¿verdad?, en épocas de excepción como esta, una pandemia, un conjunto de poderes que están inscritos en la Constitución Nacional que le permitan superar la fragmentación y la distorsión y la incoherencia en las políticas sanitarias.
Es un problema gravísimo que plantea la pandemia, porque no ganamos nada si en provincia de Buenos Aires vacunan a todo el mundo y en Cava empiezan 3 meses más tarde, ¿verdad? Como si hubiera una barrera, un muro de Berlín que separa la ciudad de Buenos Aires del conurbano bonaerense. Es una sola gran ciudad, una enorme ciudad de 12 millones, ¿verdad? Sin embargo, con dos políticas sanitarias completamente diferentes. La prensa miente sobre todo esto. La prensa nos compara, digamos, mal con países como Uruguay y Chile, que están en una situación desastrosa. Vacunaron más. Bueno, empezar Uruguay son muy poquitos, ¿verdad? En Chile, menos de la mitad de la población argentina. Pero estamos viendo que la letalidad se ha disparado, sobre todo en el caso de Chile, que es lo que importa, ¿eh? Las muertes que se pueden evitar con la campaña de vacunación. Bueno, de esto la prensa no informa. Ustedes preguntarán, bueno, ¿pero esto es nuevo? No, no es nuevo esto. La prensa informó, a ver, desde 1914 por lo menos, le estoy hablando de Primera Guerra Mundial, ahí había un filósofo inglés, se llamaba Gilbert Chesterton, que en el contexto de la Primera Guerra Mundial hizo una observación muy dura. Dijo, siempre creí que con el advenimiento de la prensa y de los medios de comunicación de masas, finalmente conoceríamos la verdad. Lamentablemente debo reconocer que la función que están cumpliendo los medios de comunicación, año 1914, la función que están cumpliendo los medios de comunicación es evitar que la verdad sea conocida. Ya lo denunció Chesterton para la prensa inglesa, 1914. O sea, en guardia. Cuando nos hablan de periodismo, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de eso que denuncia Chesterton? No, yo estoy hablando de la gente que genuinamente produce información y disemina información verdadera. Y por lo tanto denuncia las cosas malas, los desaciertos, las tragedias que afligen a nuestros pueblos, así como ponen en evidencia las cosas que están bien hechas. Este John Pilger, que les mencioné antes, cita un dato realmente también que va en esta misma línea de reflexión. El hecho de que menos de una semana después del bombardeo de Hiroshima, ¿verdad? Que fue el 6 de agosto de 1945, el New York Times manda al corresponsal de guerra que tenía en Tokio a la ciudad de Hiroshima. Manda a este corresponsal y al día siguiente el corresponsal envía un informe que el diario publica de inmediato, en donde decía más o menos textualmente, estuve en la ciudad de Hiroshima, en gran parte destruida, escenas dantescas de horror, de los muertos y los heridos, sin embargo no hay rastros de radioactividad en Hiroshima. La radioactividad en Hiroshima duró años, pero el New York Times en primera plana publicó No Radioactivity in Hiroshima, engañando a la población americana. Engañándola como cuando dicen que a Kennedy lo mató Lee Oswald, un loquito suelto que andaba por ahí, cuando el cineasta Oliver Stone filmó esa película extraordinaria llamada JFK por John Fitzgerald Kennedy, en donde con base en las actas del proceso judicial de la Comisión Warren de la Corte Suprema de Estados Unidos, con base en esos documentos, demuestra que hubo por lo menos 3 tiradores que dispararon en contra de Kennedy, y ninguno de los cuales fue Oswald. Pero ¿qué pasa? El Estado norteamericano, fíjense ustedes, cualquiera que sea el crimen que se comete, a las pocas horas siempre está el culpable identificado. Siempre. Aunque después se pruebe que no tiene nada que ver, pero ¿quién se acuerda de eso? ¿Quién se acuerda de eso?
3 años más tarde lo largan por ahí, incluso con identidad cambiada, pero la idea es que hay una gran eficacia, ¿verdad? A las pocas horas ya tenemos al delincuente, al asesino. Y no es cierto, no es cierto, pero la prensa fabrica eso. Y el problema preocupante en estos momentos es que las investigaciones sociológicas demuestran algo que realmente es sorprendente, que la tendencia natural de la población es otorgarle más credibilidad a un suceso fantasioso y mentiroso, o sea, a una mentira que a una verdad. Si ustedes dicen una mentira, por ejemplo, decir, Atilio Borón estuvo en la escuela y en lugar de hacer una conferencia sobre el periodismo, se dedicó a hacer una exhibición de pinturas pornográficas, etc. Yo les aseguro que el que publica ese tuit tiene por lo menos 100.000 likes en menos que canta un gallo. Si en cambio dicen, dio una conferencia lenta, aburrida, etcétera, sobre el periodismo, los medios de comunicación, no tendrán nada, 1000 personas que van a decir, bueno, ok, ¿verdad? Y hay un ejemplo que lo han estudiado mucho en Estados Unidos, bueno, no sé si mucho, pero ha habido bastante ruido con esto, fue algo que ocurrió en la campaña presidencial del 2016. En donde Donald Trump, que es un demagogo temible, por eso le digo ojo con él, que puede volver a ser presidente de Estados Unidos, no lo descarten de ninguna manera. Trump, en vísperas de la elección, publica un tuit. Él tenía en ese momento algo así como 70 millones de seguidores en el tuit. O sea, era un tuitero, pero de aquellos, de prima, diciendo que estaba muy contento porque había recibido una llamada telefónica del Santo Padre, del Papa Bergoglio, deseándole suerte en las próximas elecciones presidenciales. Fue una noticia, pero una mentira escandalosa. El Papa Bergoglio, bueno, no se imaginan las imprecaciones, ¿cómo se llama? Los insultos, las palabras sacrílegas que pronunció cuando se enteró de esa novedad. Porque si hay alguien que no le caía bien al Papa, este era Trump, ¿verdad? Pero estaba atrapado, Bergoglio, ¿verdad? Porque no podía él salir como un adolescente neoyorquino haciendo una guerra de tweets contra otro adolescente neoyorquino que era Donald Trump. Entonces, ¿qué pensaron? ¿Qué decidieron allá en el Vaticano? Le dice Francisco a su secretario de Estado, mira, hace una cosa, saca una declaración firmada por vos, el secretario de Estado, diciendo que no se registra ninguna llamada telefónica que haya salido de la Ciudad del Vaticano con dirección a los Estados Unidos de América. Punto. Se publica la noticia, algarabía en los medios contrarios a Trump, el New York Times, el Washington Post, la CNN, felices de la vida, publican diciendo una mentira más de Trump. El Papa hace decir de que no existió tal llamada telefónica, todo el rollo. Bueno, pero lo grave fue cuando a la noche hicieron las famosas encuestas telefónicas rápidas que hacen en Estados Unidos, todo con una maquinaria de troll, la hacen en menos de canta un gallo, preguntándole a la gente, salió, Trump dijo esto, el Papa Bergoglio dijo otro, ¿quién cree usted que tiene la razón? Bueno, 2/3 partes creyeron en la noticia falsa, dijeron que la razón la tenía Trump. Ojo, la muestra no era solo con votantes de Trump, Entre los votantes de Trump era el 100%, pero el promedio, 2 de cada 3 americanos y americanas creyeron que la noticia falsa era la verdadera y que la verdadera era la falsa. Y esto es lo que alimenta a Clarín, Nación, Infobae y todo eso, sabiendo que ellos mienten y que sus mentiras calan hondo. Sus mentiras son creídas, ¿no es cierto? Y ese es el problema. Y entonces ante eso, digamos, el ciudadano tiene pocos mecanismos para defenderse. Porque tiene que tener de alguna manera un poder contrafáctico, algo que le permita decir otra cosa, que le permita entender el mensaje,
que le permita comprender que le están tratando de vender gato por liebre. Y todo esto ha sido potenciado hoy por las redes sociales y por la inteligencia artificial. Si yo tengo confianza todavía en el fortalecimiento del auténtico periodismo, es porque las redes sociales nos abren una ventana de oportunidad extraordinaria. Claro, no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo publicar una noticia en Clarín que publicarla, ¿verdad?, en el Twitter mío, mi Twitter, ¿verdad? Ahí yo tengo 80 y pico mil, casi 85.000 seguidores. Pero una nota de Clarín llega a un espectro mucho más amplio, ¿verdad? Pero por lo menos se puede empezar a dar batalla. Pero yo creo que ese empezar a dar batalla pasa primero por un cambio cultural que es el siguiente. Cada uno de ustedes, acá veo que hay 40 personas participando en esta actividad, tiene que convertirse en un productor de noticias. El problema que tenemos nosotros es que estamos instalados como consumidores de noticias. Y esas noticias en su mayoría son falsas o son opiniones ideológicas u opiniones políticas que pasan como si fueran datos de la realidad, ¿verdad? Y la gente no está preparada para poder discernir finamente entre la opinión y la noticia. Por ejemplo, yo hace cosa a principios de año escribí una nota muy dura en contra de un editorial de Morales Solá en La Nación, ¿verdad? En donde yo identificaba en esa nota editorial de Morales Solá 10 errores fácticos, no uno, 10 errores fácticos. La nota, si quieren, la pueden encontrar en mi blog, que hay un montón de material para estudiar y para extraer, y pueden ahí sacar todo el material y difundirlo, no tienen que pedirme permiso ni nada. Es a www.atilioborón.com.ar, y ahí ponen Morales Solá en el buscador y aparece claramente, ¿verdad?, ese artículo con los 10 puntos críticos, puntuales, precisos, irrebatibles. ¿Cuál fue la respuesta de Morales Solá? El negacionismo, el silencio. Atilio. No tomar nota. No sé quién me está hablando. ¿Quién maneja esto? ¿El hospedador? Acá, César. El hospedador, porque ya termino. El operador soy yo, Atilio Fabio. Ah, bueno, Fabio, yo termino en un ratito y hacemos las preguntas, ¿te parece? Dale. Para ordenar un poquito esto. Señor, Bueno, aguardemos entonces un poquito, César. Esperemos un que... ratito, ya estoy terminando. Bueno, Sí. y el hombre no tuvo, la opción que tomó fue ignorar por completo la nota. Digo, si a mí me publican un artículo criticando 10 errores fácticos, yo me vuelvo loco y trato de salir a discutir eso. No, pero acá no hay absolutamente ninguna posibilidad, ¿no es cierto?, de eso, para nada. No tengo posibilidad. Perdonen un segundito. Estoy en una clase, haciendo una clase, que no puedo atender ahora. Chao. ¿Entendés? No tengo posibilidad de defensa. Y el tipo simplemente, bueno, después hice lo mismo hace cosa de un mes con una nota que escribió Fernández Díaz, que es otro de las plumas privilegiadas de La Nación. Una nota mía muy fundada, muy crítica. Él se limitó a hacer un comentario al pasar en su programa que tiene todas las noches, de 8 a 10 de la noche en Radio Mitre. Pero ni siquiera me mencionó. Porque el tema, ¿saben cuál es? Fundamentalmente, la negación del otro. El tema de la otredad. Lo que Fabio recién de Levina, salir de... Bueno, acá el objetivo muy claro es simplemente la desaparición. En la dictadura militar, desaparición física. En la dictadura mediática, o a ustedes les cabe alguna duda que vivimos bajo una tremenda dictadura mediática. En la dictadura mediática te desaparecen los contendores. Nos desaparecen aquellos que pensamos diferente. O nos dan un pequeño espacio. Yo publico en Página 12, pero Página 12 no tiene la circulación que tiene Clarín. Es muy poco. Y además la ventaja que tiene Clarín o que tiene Nación es que llega a un espectro más amplio de opiniones. ¿Se dan cuenta?
Nosotros tenemos que de alguna manera también llegar a ese espectro más amplio de opiniones. Entonces, las redes sociales son una oportunidad, pero esto exige de nosotros convertirnos en productores de noticias. Ustedes, cada uno de los 40 que están ahí, tienen que salir, digamos, y meterse en todas las tecnologías. Yo a veces me enojo con gente que me dice, no, yo con Instagram no me meto, yo con TikTok no me meto. ¿Cómo que no te metes con Instagram y TikTok? Tenés que meterte. ¿Por qué no? ¿Por qué solo Facebook? ¿Por qué solo Twitter? ¿Por qué dejar esos campos de batalla en manos del enemigo? Yo, digamos, TikTok recién ahora estoy empezando, ¿verdad? No tuve todavía tiempo, pero yo estoy en Twitter, estoy en Facebook, estoy en Instagram, tengo el blog, ¿verdad? Es decir, estoy con mucha presencia en las redes. Estoy en Telegram, ¿verdad? Pero si Instagram me abre una puerta de oportunidad, tengo que meterme ahí. Y de hecho me he metido. Yo estaba muy renuente a meterme en Instagram. Pero me he metido. Y me he metido fundamentalmente, ¿por qué? Porque mis alumnos me dicen, miren, la gente más joven mira Instagram, ya no mira Facebook, por ejemplo. Me han dicho, Facebook es para los viejos, ya no es para la gente joven. Yo tengo que llegar a toda la gente, a jóvenes y viejos. Y el TikTok, ¿verdad? Escúchenme, es un arma poderosísima. Este personaje se llama Javier Hervas, ¿verdad? Es un político ecuatoriano. Hizo una campaña, casi llega a la segunda vuelta, siendo absolutamente desconocido, una campaña de 1 mes y medio con TikToks. Una campaña de 1 mes y medio, el tipo no gastó un mango. Y sacó 15% de los votos. Cuando empezó la campaña, 3 meses antes, no llegaba al 1%. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que concebir hoy el periodismo expresándose en todo el espectro complejo de medios de comunicación que nos ha otorgado el desarrollo tecnológico actual. No podemos pensar solo en la prensa gráfica, no podemos pensar solo en la radio, en la televisión. Hoy en día, y además las redes sociales tienen una ventaja, ¿verdad? No es que son totalmente libres, cuidado con eso, yo no me como ese caramelito, ¿verdad? Estamos controlados, por supuesto, pero tenemos márgenes de maniobra importantes. Y si las usamos con inteligencia, podemos librar esa gran batalla de ideas. Y termino con 2 o 3 mínimas figuras, digamos, imágenes, ¿verdad? Martí, José Martí, un enorme periodista, desconocido por la gran mayoría de los periodistas argentinos. Espero que ustedes hayan leído algo de Martí, y si no, les ruego que ahora, Fabio, se pongan a difundir. Martí fue durante casi 10 años el gran corresponsal del diario La Nación de Buenos Aires, corresponsal en Estados Unidos de La Nación. Esto le sirve para medir la involución, la decadencia de la nación que hoy en día tiene como corresponsal Andrés Oppenheimer, ¿verdad? Que es un mercenario de la comunicación y nada más. Martí, un gran intelectual, un gran escritor. Bueno, La Nación de hace más de 120 años lo tenía como corresponsal. Y Martí decía, trincheras de ideas son más fuertes que trincheras de piedras. ¿Se dan cuenta? Las trincheras de ideas que necesitamos, la artillería del pensamiento que reclamaba Hugo Chávez, la batalla de ideas que decía Fidel que teníamos que dar en un discurso célebre de Fidel ya de finales del siglo pasado, cuando dijo el neoliberalismo ha sido un fracaso rotundo en lo económico y en lo político, pero se ha alzado con un triunfo extraordinario en la batalla de ideas. Ha ganado la batalla ideológica el neoliberalismo y tenemos que salir a librar esa batalla. O Simón Bolívar, cuando le pide a los haitianos que se habían independizado, ¿verdad?, que le manden armas y cañones para combatir a las tropas españolas, pero también saben lo que les pide, una imprenta. Le dicen, mándenme también una imprenta, por favor, que me va a ser más útil que muchos cañones para librar la batalla por la independencia de la Gran Colombia, decía Simón Bolívar en 1814, 1815. Y José de San Martín, el liberador del Perú, uno de sus primeros actos de gobierno,
¿no es cierto?, como mariscal y gobernador del Perú, después de la derrota de las fuerzas españolas, fundar la Biblioteca Nacional y donarle 700 u 800 libros para empezar el fondo editorial de la Biblioteca Nacional de Lima, que todavía está en funcionamiento ahí en el Perú. Esto habla de la trascendencia enorme de esta convocatoria que me han hecho de la batalla de ideas. Y bueno, y que espero que esta charla les haya servido para darles algunos estímulos, algunos insumos para llevar a cabo esa importantísima tarea. Bueno, nada más y quedo a la espera de sus comentarios. Bien, Atilio, ahí Gustavito Rosa, bueno, organizá un poquito cómo continúa esto. Bueno, si yo primero quería hacer una acotación y probablemente con formato de pregunta posterior, porque claro, nosotros trabajamos en el instituto con una franja etaria entre 20 y 30 y pico de años y evidentemente esa porción de la población ya no consume ni la televisión tradicional como la conocimos nosotros, no consume diarios, pero cuesta a lo mejor entender que la colonización cultural que se da desde esos medios tradicionales también se llega por otros medios. Hoy a la tarde, como para ver también, porque uno tiene la idea de que a través de las plataformas y de las redes uno tiene la posibilidad de armar su propia carpeta de comunicación, ¿no? Y es mentira, porque así uno elija una serie, elija una película, una plataforma a demanda, hay ideas, hay conceptos falsos, como lo de la libertad de mercado, como muchas cosas que vos incluso planteás en El hechicero de la tribu, que son los lugares comunes del neoliberalismo, que se transmiten por otros lados. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos frente a esta prepotencia comunicacional todoterreno que nos invade desde cada célula del poder? ¿Cómo podemos contrarrestar cuando un titular, para ser desmentido, necesita como media hora de charla? Sí. Yo no prometí que iba a ser una batalla fácil. Digo, tenés razón, Gustavo, es muy difícil. Digo, vos agarrás, qué sé yo, cualquier, por ejemplo, la vacuna de Cristina, el recital esto del otro día de La Nación, ¿verdad? 2 páginas de Ignacio Zuleta. Y esto, tengo que escribir un texto de 20, 25 páginas para refutar esto. Y no tengo ni lugar donde hacerlo, ni tengo tiempo, porque estamos luchando además contra verdaderos equipos comando. Porque, o sea, acá no es que hay 1 o 2 periodistas, acá hay toda una estructura montada, un equipo de periodistas, ¿verdad?, con recursos enormes a su disposición, con conexiones, con contactos, con instrumentos tecnológicos, etcétera, con un ejército de colaboradores que hace que sea muy difícil nuestra tarea. Digamos, Página 12 ha hecho un gran salto con la edición digital, porque nosotros teníamos un problema muy grave. Durante décadas hubo que comprarle el papel a Clarín y a Nación, porque papel prensa es de ellos. Esta otra anomalía absurda, ¿verdad?, que explica las dificultades de la libertad de prensa en la Argentina. Tenés que comprarle el papel de diario a aquellos que son tus competidores y son tus difamadores, no solamente competidores. Bueno, sin embargo, con la digitalización y con la página web se ha logrado un avance muy significativo. Hoy en día tenemos un impacto, pero la respuesta que te puedo dar ante vos es que lamentablemente tenemos que dar la batalla en condiciones muy desiguales. Salimos a la cancha a jugar con 3 hombres menos, esa es la verdad, no con 1, con 3 hombres menos. Y esta es la verdad. Pero de todas maneras, fíjate que cuando uno pega a través de estos medios, estos recursos, les duele. Lo que pasa es que claramente no dan debate. Fíjate lo que me pasó con el libro, con que de paso lo muestro, hago un chivito, El hechicero de la tribu, ¿verdad? Que es un libro donde yo salgo y polemizo fuertemente con Vargas Llosa, acá está el libro. Bueno, la editorial, que es una editorial española, lo invitó a Vargas Llosa a decir, mire, cuando usted quiera, y lo hizo muy respetuosamente, nos interesaría que tuviera una conversación con el autor de este libro, se refiere a su obra,
es un planteamiento crítico de su obra, pero respetuoso, fundado. A usted le puede interesar conversar, ¿verdad? Ni siquiera le respondió a la invitación. No es que dijo que no, ni siquiera. Es más, cuando yo tenía que ir a la Feria de Guadalajara, en noviembre del 2019, a presentar ese libro, El hechicero de la tribu, como la feria ese año se hacía en honor de Vargas Llosa, los agentes literarios de Vargas Llosa le exigieron a la Feria de Guadalajara que me retiraran la invitación. Porque decía el agente, sería una vergüenza que cuando ustedes hacen una feria en homenaje, en honor a Vargas Llosa, presenten también en la feria a un difamador de Vargas Llosa. Yo no soy un difamador, soy un crítico, son dos cosas diferentes. Yo no lo estoy difamando. Cuando él dice que Álvaro Uribe es un gobernante ejemplar, y yo digo, Álvaro Uribe es un narco, según este informe de la DEA que publico en mi blog, digo, yo no lo estoy difamando, estoy diciendo una verdad. Pero claro, la verdad es difamatoria para aquel que miente, ¿te das cuenta? Bueno, entonces, es una pelea muy desigual, pero es una pelea que vale la pena dar. Te digo, creo, y yo la he venido dando, y pienso darla hasta el último momento de mi vida, si tengo condiciones mentales como para poder enfrentarlo. Bueno, siguiente pregunta. César Ferrari, tenías una pregunta para hacer. No te escucho, César. Sí, lo que pasa es que Gustavo, pidió algunos consejos para habilitar un blog y para hacer un podcast. Me parece que el consejo se aprende fácil, es Mira, fácil. yo te digo, César, si aprendí yo a los 40 años, si aprendí yo, es verdad, cuando yo me meto en toda esta historia de las redes sociales, cuando ya prácticamente estaba por cumplir 70 años. Y aprendí a hacerlo, y me convertí en un youtuber, en un tuitero, ¿no? Y voy a convertirme en un tiktokero, ¿qué crees que te diga? Y si no es renunciar a la batalla, si no es renunciar a la batalla, yo no pienso renunciar, yo voy a dar la pelea hasta el fin. Y entonces aprende, y si vos no sabés, pedí consejo. Hay muchas maneras, hoy en día son tecnologías muy sencillas, no hay que amilanarse por eso. Otra pregunta. Tilio, vos que decías esto de Facebook para los viejos, yo tengo mis hijos que dicen que el Facebook es las termas de Río Hondo de las redes sociales. Está bien, pero ¿sabes qué pasa? Pero yo creo que hay diferentes públicos. Yo También, tengo, exactamente. en Facebook tengo más de 100.000 personas que siguen lo que yo digo, entonces no es un dato menor ese. Y por supuesto los que me siguen en Twitter no son los mismos, ¿verdad? Son públicos muy segmentados, probablemente segmentados por edad, por formación, etcétera. Tenés que estar en todas. Y no es tan difícil. Si yo lo puedo hacer, ¿cómo no lo va a hacer César? ¿Cómo lo va a hacer alguno de ustedes mucho más jóvenes? Digo, no es una misión imposible. Y además yo creo que, vuelvo a repetirte, hoy en día es como si alguien cuando se inventa la imprenta, ¿verdad? Ahí en el 1400 y pico hubiera dicho, no, pero yo voy a seguir con la tradición oral, yo no voy a escribir, no voy a publicar libros. Bueno, hermano, te quedas fuera de la batalla. La batalla hoy se da, digamos, en los medios digitales, porque los otros medios nos están vedados. Ahora, si podemos tener una radio de la universidad, una radio comunitaria, una radio pública, una televisión pública, con todo gusto, yo siempre he estado a disposición de todas ellos. Yo hablo con muchas radios y muchos reportajes de televisión pública de Argentina y de toda América Latina, pero démonos cuenta de que no podemos restringirnos a esos medios y no podemos renunciar a las redes sociales, definitivamente. Sería imperdonable y pagaríamos un precio muy caro por eso. Otra pregunta, a ver, alguien que quiera o hacer algún comentario. Atilio, en 10 o 20 años más, ¿cómo ves el tema de redes sociales y medios de comunicación? Bueno, es difícil la pregunta para mí, te digo, porque cuando uno mira el avance tecnológico en todo lo que sea la comunicación social y la digitalización, es un avance extraordinario que se produjo en muy poco tiempo. Vos pensás que hace 10 años nosotros estábamos en la prehistoria de las redes sociales y hoy en día tenemos un avance portentoso. ¿Cuánto más? Mirá,
Yo creo que lo que va a haber es, primero, una universalización de las redes que va en consonancia con la universalización de la telefonía celular. Por ejemplo, yo estuve en un país africano, en varios, pero en uno me impresionó mucho, que fue en Camerún, ¿verdad? Hace ya unos años. Eso fue seguramente en el 2007-2008, ¿verdad? Y recorrí una parte, no todos, una parte pequeña, de los alrededores de las dos ciudades más importantes y los alrededores. Una de las cosas que más me impresionó fue la universalización de las telefonías celular en un país muy atrasado de África, ¿verdad? Esto quiere decir de que hoy en día, ¿verdad? Ese mundo, ese desarrollo tecnológico es portentoso y prácticamente cubre la humanidad entera. Ahora, hay que saber llegar, hay que utilizar el lenguaje apropiado, hay un aprendizaje. Bueno, para ser un buen periodista también tenés que saber cómo escribir, cómo hablar, cómo presentarte en cámaras, digo, y las redes sociales tienen también su lógica, que hay que respetar, no se puede pasar por encima de todo eso, ¿verdad? Pero te permite llegar a un público extraordinario. Y si encima podés utilizar la lengua franca del sistema internacional, que es el inglés, ¿verdad? Ahí tu alcance prácticamente es ilimitado. Digo, ¿cómo hago yo para dar a conocer una cierta problemática de la Argentina en, qué sé yo, en África o en un país asiático, mismo en países europeos? Y si escribo en español, tengo alguna chance de que me pueda escuchar o leer mucha gente. Pero si yo escribo en inglés, por ejemplo, ahora escribí hace poco una nota sobre la problemática esta de los medios en la, en la página de esta red, el Al Mayadin, ¿no es cierto? Que es una red importante que está creciendo mucho. Y bueno, y el impacto fue muy grande porque leyeron la noticia gente de África, de Extremo Oriente, de Medio Oriente, digo, es otra forma. Tenemos que, por eso el otro instrumento, que yo insisto mucho, y a veces la gente se resiste a eso, yo creo que tenemos que ponernos a estudiar el inglés y hacer que podamos comunicar en inglés. Yo no digo dar conferencias, pero hoy en día con el traductor automático de Google, ¿verdad? Y teniendo ciertos conocimientos básicos de inglés, ustedes pueden escribir en castellano y ponen eso en el traductor de Google y les digo, no es perfecto, yo no lo uso, pero por ejemplo he hecho algunas pruebas y te da un nivel de 75-80% de precisión en la traducción. Es impresionante. Y si es un texto chico que ustedes quieren poner, ¿por qué no ponerlo en castellano y hacer la traducción al inglés? ¿Por qué no? Llegan a un público mucho más amplio. Si el objetivo nuestro es llegar, bueno, lamentablemente el español no es la lengua dominante del sistema internacional, es la lengua subordinada. Nos guste o no nos guste, la lengua del sistema internacional es el inglés. Digo, la enorme mayoría de los usuarios de Internet utilizan el inglés como lengua. El castellano, en ese sentido, es la segunda lengua en importancia, ¿verdad? Pero llega mucho menos gente que la que llega en inglés. Digo, los chinos tienen la lengua propia, el mandarín o el cantonés, pero ahí no podemos aprender eso. Por lo menos yo no estoy en condiciones. Pero el inglés, y con el traductor automático de Google, que no es lo ideal es que uno pudiera escribir directamente en inglés, ¿verdad? Pero se puede y yo creo que es un instrumento de comunicación muy, muy importante, muy importante. Y las redes, Graciela, van a tener una precisión y un impacto realmente fenomenal, producto además de que las jóvenes generaciones se comunican y se relacionan con el mundo a través del teléfono celular. Ya la computadora de mesa o mismo la tablet o la laptop son instrumentos del pasado, ¿verdad? Es muy incómodo y te limita mucho. Yo prefiero usar siempre la computadora, pero yo creo que hay que aprender a utilizar también el teléfono celular como una de esas armas importantísimas para la gran batalla en la cual estamos empeñados. El grillete, como le llamo yo, lo llevamos puesto. El grillete que llevamos puesto.
y con el cual nos controlan, ¿no? Mirá, no te olvides de que todo esto también, no seamos ingenuos, es un sistema de vigilancia. Por algo, una ex profesora de a ver si tengo el dato acá a mano, ex profesora de la Escuela de Negocios de Harvard, ¿no es cierto?, publicó un libro que se llama nada menos que El capitalismo de la vigilancia. A ver si le encuentro el nombre. Capitalismo de vigilancia. Sí, señor. La señora se llama Shoshana, como si fuera Susana, pero de una forma media rara. Shoshana Zuboff. Z-U-B-O-F-F. Z-U-B-O-F-F. El capitalismo de vigilancia. Y lo que dice básicamente ella es que hoy en día ese capitalismo de vigilancia y el capitalismo de la era digital, ¿verdad?, transforma la información que nosotros depositamos en las redes sociales en un objeto mercantil y en un objeto de especulación y de ganancia. Y el otro que ha trabajado sobre esto bien es nuestro viejo conocido Ignacio Ramonet en este libro, ¿no? El imperio de la vigilancia. Es un libro muy importante en donde habla de, bueno, cómo de alguna manera con las redes sociales podemos expresarnos, pero también nos tienen controlados, y pueden modificar las conductas de las personas de una manera impresionante. Bueno, gente. Allí tenés una más para cerrar. Rodrigo tiene levantada su mano y podríamos ir cerrando. La última, así lo liberamos. Gracias por atender, realmente un placer, Atilio. No, mi pregunta era con respecto a la lógica del votante argentino, ¿no? Sabiendo que durante 12 años gobernó un gobierno peronista o kirchnerista, como quieran llamarlo, y que después asuma un gobierno de extrema derecha, y ahora vuelva a aparecer otro gobierno peronista en el medio, como un movimiento cíclico, pero no solamente cíclico, sino que también antológico, ¿no? Digo, de cuestiones opuestas, de pensamiento totalmente distinto. ¿Cuál es esa lógica? Digo, ¿qué mirada tenés sobre esto? Mirá, yo creo que evidentemente esto refleja lo que es una muy larga historia de una división en la sociedad argentina, que arranca ya desde, a ver, para poner una fecha, el Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810. Por eso cuando toda la prensa esta hegemónica te habla de la grieta que armó el mal humor o la tenacidad de Cristina, está distorsionando la realidad. El 22 de mayo de 1810 la gente se agolpó frente al Cabildo diciendo el pueblo quiere saber de qué se trata, y los que estaban adentro no querían saber nada con que la gente que estaba afuera entrara. ¿Por qué? Porque hay una división social. Si querés llamarle lucha de clases o conflicto de intereses, puedes, según el marco teórico, darle el nombre que quieras, y eso ha sobrevivido durante todos estos 200 años de historia argentina, ¿verdad? Cuando uno mira la época de la llamada Organización Nacional, la pugna entre la oligarquía porteña y sus clases aliadas contra los grupos del interior era muy fuerte. Hemos tenido, a ver, las guerras civiles en la Argentina duraron 70 años. Gente, por favor, eso parece un dato menor, un dato olvidado. Este país estuvo en guerra civil durante 70 años, desde 1810 hasta 1880. 70 años de guerra civil. En Chile las guerras civiles duraron 15 años, ¿verdad? San Martín libera Chile y luego se va a hacer la campaña del Perú, ¿verdad? Y queda un gobierno en transición, una pugna. Finalmente Diego Portales resuelve a favor de la oligarquía conservadora la estabilización de las relaciones de poder en Chile. Se acabó la guerra civil en Chile. Reaparecería el conflicto 80 años más tarde, a fines del siglo
XIX y después reaparecería con Allende. Pero en cambio Argentina, la guerra civil duró 70 años. Y cuando se estabiliza la dominación oligárquica, la brecha, la fractura, ¿no es cierto?, la grieta famosa, aparece entre los conservadores y los radicales, que eran cariñosamente llamados la chusma radical. Eso era la forma como se referían a los militantes radicales los diarios de la oligarquía. Y cuando la chusma radical es de alguna manera absorbida, reconvertida, etc., aparecen los cabecitas negras del peronismo. Y después reaparecen los choriplaneros, digo, o sea que acá hay una constante histórica. Ahora, vos decís, ¿por qué después de 12 años de un gobierno de signo peronista, verdad? Ojo que también el signo peronista es un signo muy multifacético, es otro problema, porque en el signo peronista tenés a Juan Perón, pero tenés a Isabelita, tenés a Carlos Menem, tenés a Cristina, tenés a Néstor, tenés a Alberto, o sea, más que un signo es un conjunto de signos y de señales medias confusas. No en la base, pero sí en la expresión política que tiene esa identidad, ¿te das cuenta? Que hace que mucha gente te diga, por ejemplo, peronistas, que hoy en día te diga, este no es un gobierno peronista. Por ejemplo, Guillermo Moreno te dice eso. Y otros, La Nación dice el nuevo fracaso del peronismo, hablando de Alberto Fernández. O sea, el peronismo es un término polisémico, como dicen los semiólogos, pero que además esa polisemia tiene un referente político porque ha tenido expresiones que fueron cambiando con el paso del tiempo, y la última, la de los 12 años del kirchnerismo, tu pregunta es ¿por qué esa derrota? Bueno, porque se cometieron una serie de errores en la formulación de las políticas económicas y en las políticas sociales, en primer lugar, y una serie de errores de campaña, y se cayó en un economicismo pensando que si la gente tenía mayor acceso al consumo iba a recompensar a ese gobierno votándolo, dejando de lado lo que muchos de nosotros decíamos, que el acceso al consumo no necesariamente se refleja en lealtad con el gobierno que te facilita eso, sino que probablemente impulsa una tendencia contraria, te aburguesa en contra del gobierno que te permitió salir del fondo de la estructura social. Y esto fue lo que pasó. Yo te digo, y esto yo no quiero darme dotes ahora de adivino, ni mucho menos, pero conozco muy bien el paño, y cuando yo, recorriendo el conurbano profundo, el tercer cordón del Gran Buenos Aires, en octubre del 2015, y me encontré yo en reuniones en sectores muy populares de gente realmente que estaba en el último escalón de la estructura social y de ingreso de la Argentina, diciéndote que estaban hartos de planes y que querían trabajo genuino y para eso hacían falta inversiones y por eso iban a votar a Macri. Bueno, yo modestamente mandé una serie de mensajes a algunas personas diciendo, ojo, cambien el eje de la campaña porque resulta que esto puede no salir como se esperaba. Y efectivamente no se cambió nada, porque hay una resistencia muy fuerte a modificar el rumbo una vez que se tomó una decisión, aunque esa decisión sea completamente desacertada, y por eso se perdió. Para mí fue una elección regalada, producto de errores no forzados, como se diría en el ambiente temístico. Si querés una larga explicación de esto, entra a mi blog, hay una larga nota, ¿cómo se llama? Claves de una derrota, creo que se llama. La escribí poco después de la derrota del kirchnerismo, el triunfo del macrismo, y hay un análisis pormenorizado, los datos de la estructura económica, los datos de la estructura social, los cambios culturales en la sociedad argentina, en donde ya la ayuda social, ¿verdad?, y los planes de protección social no son vistos como eran vistos en la década de los 40. Y esto es algo que todavía alguna gente dura de entendederas no llega a comprender en el caso argentino. Y esto, ¿por qué? Porque la propaganda de la derecha ha penetrado muy profundamente, aún en esas capas populares. Te das cuenta que no leen La Nación,
pero que miran los zócalos de TN o de Canal 13 o de ¿cómo se llama? El Telefe, y ese mensaje penetró muy profundamente. Lo mismo que el mensaje de la alternancia como un signo distintivo de la democracia. A mí me sorprendió en José C. Paz, en un barrio muy popular, que hubiera gente de pueblo, humildísima, que me decían, bueno, no, Cristina está bien, pero es hora de que haya un cambio, porque si no, se quedan en el poder y se perpetúan en el poder. Un discurso, digamos, lo que yo llamo vulgo republicanismo, está en esa nota que tengo en mi blog, ese vulgo republicanismo que ha cultivado con tanto éxito Lilita Carrió y Patricia Bullrich, etcétera, pero que no solamente llega a las capas medias, llegó a las capas populares, por eso ganó Macri. Si Macri no ganó con el voto de la oligarquía y las clases medias solo, a Macri lo votó un sector significativo de las clases populares que fueron manipuladas y engañadas ante la inacción o la incredulidad del gobierno kirchnerista, pese a algunas advertencias previas que yo hice y que varios otros hicimos y que fueron totalmente desechadas. Y así se pagó el precio de ese error. Bueno, siendo la hora que llegamos, la AstraZeneca me sigue pegando, Graciela, no te imaginas cómo me pega, tengo así un... Fuerza, que se... Ya, pero se pasa rápido. Sí, claro. Bueno, Atilio, en nombre de toda la institución, de Graciela, de Fabio, de todos los chicos que están acá, te agradecemos muchísimo la generosidad, la lucidez, el entusiasmo, la alegría, el compromiso y muchísimas cosas más que pusiste en esta charla. Y por supuesto vamos a invitarte nuevamente, ya que nos tratás tan bien, te vamos a seguir invitando. Gracias. Bueno, con todo gusto, y espero la vez que viene hacerlo personalmente. Lo que sí les pido, mándenme el enlace, dado que esto lo grabaron, le damos difusión, y estaré ansiosamente esperando que los participantes se conviertan en productores de noticias y que informen de esto, ¿verdad? Que no queden pasivos, que digan, escuché una conferencia, no me gustó, es un charlatán, es un viejo así, lo que diga, pero que se conviertan en protagonistas y no en sujetos pasivos. Chao, hasta pronto, abrazo grande. Gracias. Y muchas gracias por la invitación. Gracias, Atilio, un gustazo. Adiós. Gracias, chau. Buenas noches. Chau.